Está escuchando Hablando de Masculinidades, un podcast para dialogar y reflexionar sobre el machismo, las masculinidades y la equidad de género. Aquí abordaremos varios temas como los micromachismos, la salud mental y los roles de género, que estamos seguros serán muy interesantes para ti. Comenzamos. Hola a todos, mi nombre es José y estoy aquí con mi amigo Moritz, un abogado vegano de Alemania, y Manuel, un activista español por los animales, para hablar sobre el machismo y cómo afecta el medio ambiente. Profundizaremos en los factores sociales, culturales y psicológicos que dificultan aceptar nuestro papel en el daño al planeta y exploraremos varias formas de promover un futuro más sostenible. Como abogado, Moritz aporta una perspectiva única sobre los aspectos legales de los problemas ambientales y Manuel, como vegano también, comprende cómo las decisiones individuales pueden marcar una diferencia. Así que acompáñanos en esta conversación sobre la importancia de alzar la voz y tomar medidas en beneficio de nuestro planeta. Está escuchando Hablando de Masculinidades, un podcast para dialogar y reflexionar sobre el machismo, las masculinidades y la equidad de género. Aquí abordaremos varios temas como los micromachismos, la salud mental y los roles de género, que estamos seguros serán muy interesantes para ti. Comenzamos. Moritz, Manu, bienvenidos, ¿cómo están? Hola José, muchas gracias. Muchas gracias. Hola José, sí. Muy bien, gracias. Qué gusto tenerlos aquí. Estoy muy emocionado por este capítulo porque les comento de toda la investigación que he hecho, he encontrado realmente poco sobre este tema. Creo que es un tema bastante importante y que vale muchísimo la pena abordar sobre las intersecciones entre el machismo y el veganismo. Para empezar, me gustaría que nos contaran un poquito de ustedes. Moritz, para nuestros escuchas, ¿hay algo que te gustaría compartir con nosotros? Hola José, sí. Me gustaría decir, ya que hablamos de pues, temas interseccionales, que yo también soy gay y para mí eso era algo importante también en cuanto a tomar la decisión de tener como un estilo de vida vegano. Eso me gustaría explicar un poco más tarde, más adelante. Pero yo creo que eso es un dato muy importante también. Perfecto. Manuel. Hola José, hola Moritz. Bueno, un placer estar aquí con vosotros. Moritz, gracias por tu valentía y por tu apertura desde el principio del podcast. Y bueno, contaros un poquito sobre mí. Pues tengo 41 años, nací en Madrid y soy vegano desde hace casi 8 años ya. Y actualmente, pues bueno, compagino mi vida profesional, tengo una agencia de publicidad y marketing con mi papel de activista por los derechos de los animales. Soy papá de una familia multiespecie, convivimos con 4 perros, 4 gatos, eh, mi compañera, mi hijo, y como os decía, a veces es un poquito difícil compaginarlo todo, porque para mí todos son igual de importantes. Pero bueno, es un camino muy bonito, una lección de vida muy bonita y que me está llevando a transitar un montón de aventuras y de conocimiento, eso sin duda. Wow, qué interesante, Manuel. Gracias por compartir a los dos sobre un poquito sobre ustedes. Sé que a nuestros audioescuchas les interesará también quién está atrás de esta conversación. Bueno, pues comenzamos sobre el tema que nos acuñe y empezamos diciendo que la masculinidad y el veganismo tienen muchísimo que ver y ya lo iremos abordando poco a poco, más allá de los conceptos, sino de estas experiencias que han tenido Moritz y Manuel sobre este tema. Y empezamos con el primer tema, que yo pienso que es importante, que es la visión hipermasculina de qué significa ser un hombre, ¿no? Y sobre todo con el medio ambiente donde hay este paradigma bastante marcado de cómo debe ser un hombre hablando del medio ambiente y hablando de la superioridad, muchas veces que se da con el machismo, que es difícil aceptar primeramente que le estamos haciendo mal al medio ambiente desde el punto de vista masculino.
¿Qué piensan sobre estos temas, Moritz? Ante todo, me gustaría pues decir que me gusta mucho el título de este episodio, que es como entre el veganismo, mi masculinidad y el medio ambiente, porque, bueno, me gustaría contextualizar un poco las palabras claves que son veganismo, masculinidad y medio ambiente. Entonces, sí, según yo, el veganismo y el concepto de masculinidad son dos maneras de vivir, dos filosofías de vida, para así decir. Y estas mismas filosofías te dan un conjunto de valores que guían tus acciones. Y al fin y al cabo, esas acciones influyen en el medio ambiente, de lo cual formamos parte nosotros, los hombres. Entonces, a mí me parece muy importante de hablar ahorita de esta intersección del veganismo y la masculinidad. Creo que todo empieza por ese punto, ¿no? El empezar a hablar de los temas, empezar a darle la importancia, la visibilidad que esos temas se merecen, y precisamente por eso estamos aquí. Yo soy una persona que, debo decirlo en este momento, no soy vegana, pero tengo mucho respeto por el movimiento vegano y creo que tenemos muchas intersecciones también en los pensamientos. Aunque yo no pertenezca a la comunidad vegana, siento que también que compaginamos en varias partes. Yo tengo que decir que, haciendo un poco alusión a esta interseccionalidad de la que habla Moritz, en la que se pueden estar afrontando diferentes causas al mismo tiempo y que ninguna por eso es más importante que la otra, sino que todas pueden desarrollarse con la misma intención y con la misma fuerza. Eh, Como hombre y persona vegana desde hace ya casi 8 años, y como hombre que está trabajándose la masculinidad desde hace varios años también, participando en círculos de hombres, en talleres, en reuniones, en foros y demás, con el paso del tiempo he ido viendo nexos y puntos de unión entre estas dos maneras de vivir cada día con más fuerza, ¿no? Y con, como decía, con más conexiones entre ellas. Parece que son como dos maneras de vivir evolucionadas respecto a quizás la manera de vivir convencional, pero que cuando rascas y indagas un poquito en cada una de ellas, te das cuenta que dentro también hay los mismos clichés y las mismas peleas que en cualquier otro tipo de pensamiento o de forma de vivir. Por supuesto. Fíjate que me gustaría decir que precisamente hablando de esta visión tradicional o hipermasculina de lo que es ser hombre, tenemos que pensar en las consecuencias negativas que como hombres y para la sociedad tienen este conjunto, ¿no? De que algunas puedan ser más significativas que otras, pero las consecuencias ahí están y una de las consecuencias mayores precisamente de estas intersecciones pudiera ser la destrucción del planeta. Totalmente, totalmente. Al final la masculinidad, lo queramos o no, esta masculinidad hegemónica en la que nos hemos criado, en la que hemos sido educados desde pequeños, siempre nos ha impuesto una imposición, valga la redundancia, y un control sobre todo aquello que nos rodea, ¿no? Como que los hombres tenemos que ser alfas y tenemos que estar a la vanguardia de cualquier movimiento o cualquier acción que queramos emprender. Y eso va muy ligado también a cómo nos relacionamos con el medio ambiente, desde esa posición jerárquica de controlarlo todo, ¿no? Ese versus eco versus ego, ¿no? El ego te posiciona por encima de todo lo demás y el eco te posiciona a la misma altura. Y creo que eso en el medio ambiente y en la masculinidad y en el veganismo es un trabajo que hay que hacer paralelo en las tres líneas. Fíjate que eso me recuerda y creo que es muy importante que tengamos en cuenta desde el punto de vista de las necesidades básicas del ser humano, entender que los seres humanos somos interdependientes de nuestro ecosistema. Sin el ecosistema no podemos sobrevivir, o sea, no hay una posibilidad como se nos menciona desde el punto, por ejemplo, económico. Yo soy muy fan o yo soy de los que piensa que debemos llegar como sociedad a un punto de interindependencia, que significa entender que somos individuos independientes, pero que dependemos también de otras personas. Pero en este punto se diferencia con el medio ambiente que realmente sí somos ecodependientes.
de los medios que tenemos, porque los recursos que tenemos no son ilimitados, sino al contrario. Exactamente, sí. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, somos la única especie que sobreexplota los recursos naturales que tiene a su alrededor, por encima de sus capacidades. O sea, no somos capaces de mimetizarnos y de vivir en armonía con el medio ambiente, sino que lo explotamos hasta finiquitar sus recursos para pasar a explotar otro recurso diferente. Como ir subiendo diferentes peldaños y vamos abocando al planeta a un colapso medioambiental. Me gustaría también volver al punto que hizo Manuel de este sentido de poder y control que va, pues, conjunto con esa visión hipermasculina de ser hombre, que también combina muy bien con esta explotación de los recursos, sobre explotación de recursos, pero también con el capitalismo, porque tenemos como esa sensación de poder controlar y pues si cada uno maximiza su propio beneficio, pues eso lleva al máximo beneficio de todos, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Y esa idea empodera a los hombres y también combina muy bien con ese sentido de control y poder. Entonces yo creo que eso es algo que también va de mano a mano con la masculinidad, ese sistema económico que funciona muy bien con la visión hipermasculina de ser hombre. Claro, me parece que creemos que tenemos a la mano todos los recursos que necesitamos y el capitalismo encontrará una solución a nuestras necesidades de una u otra manera. Pero no es así. De hecho, las demandas sobre nuestro planeta son 50% mayores a los que la naturaleza genera. Además que hemos acabado con más de la mitad de la fauna salvaje que existía hace 40 años. Así que creo que necesitamos cambiar para poder salvar nuestro planeta. Pero bueno, cuéntenos cómo ha sido para ustedes, qué fue lo que los motivó a adoptar el veganismo. Pues yo puedo empezar con gusto. Me parece muy interesante mencionar que me volví enteramente vegano después de hacer mi salida de closet. Como había dicho, eso pues me pareció interesante y de hecho solamente me hice la reflexión durante la preparación de este podcast. Nunca antes había relacionado los dos. Pero con este coming out ya había asumido de ser diferente de los demás, de mis peers, mi grupo de comparación, que eran hombres jóvenes heterosexuales, y entonces también de no seguir la norma, si uno quiere. Entonces luego se me hizo más fácil de adoptar el veganismo, que tampoco era ni es la norma hoy en día. Y en esa época, eso era el 2017-2018, tuve muchos momentos en cuales me sentí como muy coherente, entero, porque sentí muy fuertemente que mis valores coincidieron con mis acciones. Y pues era un sentimiento increíble de libertad. No tenía que encajar en un estereotipo de hombre macho, carnívoro, que no muestra emociones. Y entonces eso me parece un vínculo muy interesante que no me había dado cuenta antes que existía. Claro, súper bien. Entonces, realmente tu coming out fue lo que realmente te ayudó como que a unir los puntos, ¿no? Decir, ya no tengo que ser este macho dominante y eso te permitió empezar a ser más consciente sobre, por ejemplo, el medio ambiente y en este caso el veganismo. Exacto. Manu, tú tienes de hecho una frase muy interesante sobre ese tema, ¿te gustaría compartirla? Sí, 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 estaba escuchando a Moritz y estaba sonriendo porque me estaba sintiendo muy identificado, pero con la peculiaridad de que lo he vivido a la inversa. Y me voy a explicar. Yo siempre he tenido un amor muy fuerte por los animales. En mi familia siempre se nos han inculcado esos valores de cuidar animales, de rescatar animales, de convivir con animales. Yo he convivido con todo tipo de animales desde pequeño. Recuerdo con mi padre salir a la naturaleza. Recuerdo bajar a rescatar pájaros a la puerta de mi casa después de una tormenta
y cuidarlos con mi padre para que saliese adelante. O sea, he convivido con aves, he convivido con felinos, he convivido con cánidos, he convivido en el pueblo con animales de granja. Y fíjate qué curioso, nunca había hecho la asociación entre ese amor por los animales y lo que yo tenía en un plato de la mesa cuando comía. Había hecho completamente una separación emocional y llegaba incluso a hacer bromas a veces con la comida porque no era capaz de asociar que el mismo amor que yo le estaba proyectando a ese perro o a ese animal al que estaba rescatando, eh, otro animal no lo tenía y además de no tenerlo, sufría un secuestro de bebé, sufría una explotación, sufría un maltrato en el cuidado en la industria ganadera, eh, sufría una tortura hasta que era matado en el matadero y me costó hacer esa asociación entre las dos cosas. Entonces, con mi actual compañera de vida, con Desiree, cuando yo empecé empezamos nuestro vínculo, nuestro camino juntas, ella sí que era vegetariana y poco a poco me fue abriendo los ojos en el punto tan sencillo como es el acto de ir a hacer la compra, ¿no? Ella me decía, Manu, cuando vayas al súper, que tu compra bonito, ¿no? Que tu cesta de la compra sea bonita. Y a partir de ahí empecé como a hacer esa vinculación entre ostras, son los mismos animales o tienen la misma mirada o sienten igual los animales que me como de los que cuido. Y poco a poco ahí fui tratando de buscar una coherencia entre lo que yo decía y lo que sentía. Y una vez que conseguí esa coherencia, que era un poco lo que decía Moritz, empecé a sentirme más completo conmigo mismo, más libre y traté de proyectar una constancia sobre esa coherencia, que creo que al final es lo que no es lo que dices, es lo que haces, ¿no? Entonces, si eres coherente durante mucho tiempo, al final tus actos hablan más que tus frases y tu ejemplo es el que queda. Entonces, fue un poco así, fue lidiar mis sentimientos con mis pensamientos. Y a raíz de haberme hecho vegano, por eso decía que es un poco al revés que Moritz, a raíz de haberme hecho vegano, empecé a abrir mi mente y mi corazón de una manera mucho más sensible a otro tipo de causas. Digamos que me hice mucho más interseccional porque esa sensibilidad empezó a ganar terreno dentro de mí y pude abrir mi mente y mi corazón a un montón de causas diferentes. Me parece que estamos hablando de un punto que considero muy importante, el de ser coherente y consecuente en el tiempo. Y qué importante que nuestras acciones correspondan a nuestras creencias. Para ello, creo que necesitamos de ejemplos en nuestras vidas que nos guíen hacia la congruencia en el tiempo. Me alegra que hayas tenido esta conexión con tu padre y con la naturaleza. De hecho, yo nunca llegué a ir con mi padre de caza o a salvar animales, pero sí sé de otros hombres que siguen falsamente aprendiendo de sus figuras masculinas que el ser humano está en la cima de la cadena alimenticia y eso nos da el derecho de usar nuestro medio ambiente a placer, llámese por medio de la caza, la pesca u otros. En tu caso, me parece que fue el veganismo el que te ayudó a sobrepasar esta disasociación que tenías entre tu amor por los animales que salvabas y los que llegaban a tu mesa. Totalmente. Quiero puntualizar algo. Cuando yo era pequeño no solo rescataba animales con mi padre, también me iba de pesca con él. Y también íbamos muchas veces al pueblo, no sé si allí donde vivís vosotros también se dice así, pero fuera de las capitales. Mi padre era de un pueblito pequeñito y la gente come de la ganadería local, o sea, mata cerdos, mata ovejas, mata vacas para comer en su día a día. Y yo he visto cómo eso se ha hecho cuando yo era pequeño también. Pero por eso te digo que había una disociación entre matar animales para comer, que lo veía de una forma natural, aunque me dolía, y luego rescatar otros animales que tenían el mismo derecho a la vida. Yo he llegado a un punto, Moritz y José, que pienso que del veganismo no se vuelve. O sea, cuando realmente te haces una persona vegana y te haces una persona vegana por convicción animalista y eres constante y coherente en lo que piensas y en lo que dices,
no hay vuelta atrás, porque no puedes bajar la guardia, no puedes, hoy sí voy a comer un poco de carne, hoy sí voy a beber un poco de leche, hoy sí voy a ponerme esta chaqueta, hoy sí voy a ir a un zoo, hoy sí voy a ir a un circo. No, porque realmente eres capaz de ver la individualidad de cada uno de esos seres y su derecho a la vida. Y volviendo un poco a lo que tú decías de la caza, está relacionado o sea, esa idea que se ha construido de que un hombre de verdad eh, tiene que comer carne, pues la caza fue la primera técnica para conseguir esa carne, ¿no? Y estaba ligada, aunque también había mujeres que cazaban, pero principalmente era una actividad dominada por hombres. Por ende, cazar era masculino y comer carne también. Pero no solo en la caza, sino más adelante, a lo largo de la historia, en Norteamérica, en la época esclavista, a los esclavos varones les daban el doble de raciones de carne que a las mujeres. Y ahí voy un poco a la interseccionalidad que hablábamos al principio. Ser mujer, ser negra y ser esclava era lo más bajo de la escala en ese momento. Y sin embargo a los hombres se les daba doble ración de carne porque tenían que estar más fuertes, porque tenían que trabajar más duro, porque tenían que estar más preparados para esos trabajos físicos. Pero es que en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial era igual, era el alimento reservado para los soldados. Se lo quitaban a las mujeres y a los niños para dárselo a los soldados. Entonces, esa relación entre el masculino y la carne no, se ha ido perpetuando a lo largo de todas las edades hasta llegar a la que actualmente estamos viviendo. Y es una posición jerárquica que va ligada una cosa con la otra. Un hombre de verdad come carne y la caza y la disfruta, ¿no? O al menos así lo hace ver. Entiendo perfectamente lo que dices. Moritz, ¿te ha pasado algo similar? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Manu y tengo como dos asociaciones con ese tema, que es que mucha gente hoy en día está justificando su consumo de carne, diciendo que es carne de caza, que entonces no es como de una manera industrial de producción de carne, si uno quiere decir, o si uno quiere decir así. Y que la gente entonces piensa que la caza así está justificada. Y eso también tiene que ver con esa idea de base que el hombre sí puede cazar animales o otras especies y matarlas, que tiene el derecho. Y además que con la caza, al menos en Alemania, se dice que es necesaria para mantener un equilibrio ecológico en los bosques, etc. Sí, aquí en España se dice también. Exacto. Y entonces la gente piensa, bueno, entonces si consumo carne de caza no hay ningún problema porque con eso estoy apoyando de cierta manera el equilibrio ecológico. Pues eso se puede al menos discutir si uno no quiere decir que es falso porque obviamente el medio ambiente puede vivir muy bien sin el hombre. Y otra cosa que quería mencionar o quería volver a lo que dijo Manu sobre la convicción animalista, que una persona que se vuelve vegano por esa convicción ya no puede retroceder, ya no puede dejar de ser vegano y en algún momento tomar un poco de leche, por ejemplo. Es verdad, porque esos son, si esos son tus valores, ya no puedes como cambiarlas de manera tan fácil. Y ahí tengo un ejemplo porque después de que yo me volví vegano, mi padre, de hecho, como un año después o algo, también intentó sí, al menos de dejar productos animales en casa y lo hizo durante un tiempo, pero después de unos meses lo dejó porque le pareció como más difícil. Pero eso es también porque él nunca adoptó como una convicción, no lo hizo, pues lo hizo porque le pareció interesante, digamos, de ver cómo se puede comer completamente sin productos animales, solamente como
de productos de plantas. Y entonces ahí, pues para él no, pues eso no era nada difícil de decirse después de unos meses, bueno, pues voy a volver a comer carne. Él de hecho empezó a, pues, hacer esa restricción a la carne de casa, pero bueno. Creo que empezamos a tocar temas, por ejemplo, sobre los desafíos que existen en esta sostenibilidad de esta decisión, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vamos a cenar a la casa de Moritz, dice que me parece muy correcto, en esta casa no preparamos, alimentos con carne, pero si tú así lo deseas, puedes traer una variante que a ti te guste consumir. En el caso contrario, que hay algunas personas que pudieran decir, bueno, porque yo soy vegano, entonces por favor no traigas carne porque no me parece. Y entonces eso contribuye a que muchas veces nos segreguemos de ciertas personas. Pero el punto al que voy son los desafíos, porque muchas veces no es tan fácil como decir, ya voy a consumir a partir de hoy sin consumo de carne, sino que es un viaje, yo lo llamaría un viaje. Por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa, pero yo nunca lo supe, hasta a partir de los 30 años me daba cuenta de que cada vez era más difícil para mí consumir productos lácteos. Entonces, empecé a probar otro tipo de productos. Y también me fui dando cuenta que no era tan difícil en este punto como llegué a pensar, aunque sí hay puntos difíciles para mí todavía, creo que, y no sé, no me dejarán mentir si les ha pasado, es que el queso es difícil de dejar. Pero yo soy mucho de la idea de que hay que buscar también, no como lo que se parece a, o sea, esto se parece al queso, sino buscar también alimentos que muchas veces ni siquiera sabíamos que eran veganos o lo has consumido toda la vida y te gustan, te encantan, y no necesitas necesariamente buscar como que un reemplazo a ciertos productos. Claro. Es que haciendo alusión al tema que tratas ahora de los desafíos, yo creo que es importante diferenciar un estilo de vida vegano con una dieta vegana. Que tú puedes tener una dieta plant-based y alimentarte solamente de productos vegetales, pero un estilo de vida vegano incluye muchísimas más cosas. Digamos que la dieta es solamente una de ellas. Es no comer animales, no comer derivados de productos animales, no vestirte con pieles, no utilizar animales como herramientas, no ir a espectáculos en los que se utilizan animales como pueden ser zoos o circos, y tratar de luchar y de estar a favor siempre de los animales, ¿no? Luchar contra el maltrato animal y de tratar a los animales con los mismos derechos que a cualquier otro ser vivo. Que lo único que les diferencia es que son especies diferentes, pero su derecho a la vida como individuo es el mismo el de un perro que el tuyo, José, o el mío, o el de Moritz, o no un perro, un pájaro, que parece que solo hablamos de perros y gatos. Y en cuanto a esos desafíos, es interesante que lo expongas porque mucha gente también rechaza determinadas cosas simplemente porque se les ha puesto la etiqueta de vegana y sin embargo las llevan consumiendo toda la vida. O sea, todo el mundo ha consumido legumbres toda la vida y cereales y hojas verdes y frutas y frutos secos y ahora parece que, ah, no, esto ya es vegano y ya genera un rechazo, ¿no? Yo quiero también puntualizar que mi lucha, si me aceptáis esa expresión, no va contra el esquimal autóctono que vive en el Polo Norte y está cazando focas para alimentarse o para vestirse, porque es una interacción como especie con su entorno. No voy contra el aborigen de la tribu del Amazonas que caza para alimentarse o para alimentar a su tribu. Mi lucha es contra la industria que fabrica animales de forma artificial para luego consumirlos. Eso no es natural, eso va directamente ligado a nuestra preocupación por el medio ambiente, José. O sea, la industria ganadera en España es, es un problema real, porque para dar de comer a tantos animales fabricados de forma artificial, cuando digo fabricados es porque son inseminados, son
O sea, no es un apareamiento normal. Necesitas tantos millones de cabezas de ganado para dar de comer a tantos millones de personas. Pues para generar tantos animales tienes que darles de comer y para eso necesitas utilizar grandísimas extensiones de terreno para plantar cereal. Y esas grandísimas extensiones de terreno para plantar cereal necesitan muchísimos litros de agua. Entonces, y quizás me esté saliendo ahora del tema de los desafíos, pero quería dejar esto claro, no es natural esa manera de convivir con estos animales de la manera de comerlos, porque el desafío no es ir a cazar una foquita como esquimal que eres para comértela o para vestirte, sino que tú como persona que vive en una ciudad vas a un supermercado y no tienes ese desafío porque tienes en la misma estantería 15 productos iguales con diferentes precios, diferentes ofertas, que solamente tienes que alargar tu mano y meterla en tu cesta de la compra. Eso es lo que es artificial y eso es lo que nos supone un desafío dejar. Empezar pues volviendo un poco a lo que te decía, hacer la compra de una forma bonita, ¿no? Preocuparte realmente de cómo influye tu cesta de la compra en el medio ambiente, en tu entorno, en los animales con los que convives. Yo tengo que reconocer que a mí no me costó dejar el queso. Lo que más me costó dejar fueron los bollos, la bollería industrial. Los donuts, los bollos de chocolate. Soy una persona golosa y eso fue lo que más me costó. Pero todo lo demás, una vez que supe de dónde procedía, inmediatamente me dejó de apetecer. Una vez que hice clic en mi cerebro, ya no podía meterme una rebanada de queso en la boca o comerme una tortilla con huevo o un bocadillo de jamón. Fue bastante drástico mi cambio, ¿eh? He de reconocer. Qué interesante. Y qué bueno que lo mencionas, que el veganismo no es solo la alimentación, creo que nos estamos centrando un poquito precisamente en el tema de alimentación, pero claro, el veganismo va mucho más allá. Si pudieran darle un consejo a una persona que está empezando sobre el veganismo, ¿qué le recomendarían? Pues, ante todo, me quiero felicitarle a esa persona de tomar esta decisión. Y luego recomiendo empezar como una fase de transición, tal vez. Como pregúntate qué puedes desayunar o cuál leche vegetal te gusta en tu café. Si te encantan hamburguesas de almuerzo, entonces, ¿qué carne vegana podrías utilizar? Am, lo que quiero decir es que no tienes que hacerlo de un día al otro. Puedes experimentar y cada paso más hacia el veganismo es ya muy bien, es un logro. Este enfoque es más sostenible, según yo, que de cambiar todo de manera radical y no saber qué comer al final. Te va a parecer muy difícil. Entonces hazlo paso a paso. Eso sería mi recomendación. De una perspectiva, pues hay muchas razones para adoptar el veganismo, ¿cierto? En esta idea de dieta. Me estoy enfocando acá en la dieta. Si lo haces más por esa convicción animalista, obviamente es diferente, pero yo creo que tú haces referencia acá más bien a la alimentación, ¿cierto, José? En general. En general. Bueno, eso sería primero mi consejo. Yo haría lo mismo que Moritz. Primero le daría la enhorabuena. Y es cierto que en todos estos años sí que ha habido muchas personas que han querido como adoptar un estilo de vida vegano, precisamente influenciados o influenciadas también pues por nosotros, por el entorno en el que vivimos, porque han visto que se puede ser una persona vegana y estar fuerte y hacer deportes de alto rendimiento, tener un buen trabajo, o sea, no te diferencia, no te merma, ni eres menos hombre, volviendo un poco también al tema también que nos une, ¿no? No eres menos hombre por hacerte vegano. Y en cuanto a dar consejos, yo no daría el consejo, yo trataría de seguir, porque al final cada persona tenemos unas características de vida diferentes, trabajamos en diferentes sitios, unos tienen más poder adquisitivo, otros menos, otros viven más cerca de supermercados, otros menos, pero es un poco lo que decía Moritz, darte cuenta de que acabas de dar un cambio súper importante en tu vida, que a partir de ahora
te has puesto al mismo nivel que el resto de seres con el que compartes planeta y que a partir de ahí abras tu curiosidad para aprender, para leer mucho y para entender que es un camino que solamente va a enseñarte cada vez más cosas. También le haría, le pondría un poco en antecedentes de que se abre en su corazón una ventana importante de sufrimiento. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando te abres al veganismo, y solo de decirlo parece que estoy hablando de una secta y suena un poco raro, pero cuando te abres a este estilo de vida, ya no dejas de ver Matrix, se desconfigura y ya empiezas a ver todo lo que pasa, cosas de las que antes no eras consciente, empiezan a formar parte de tu día a día, empiezas a ver los números de abandonos, empiezas a ver los datos de la caza, el maltrato animal en tu vecindario, o sea, digamos que se abre como una visión panorámica. Entonces, un consejo sería take it easy, o sea, prepárate porque lo que viene va a ser duro, pero es muy bonito lo que has hecho. Entonces, formar parte del cambio en el 2023 hay que tener mucho valor para hacerlo. Y fíjate, el valor también es una característica que que nos asigna a los hombres, ¿no? Y paradójicamente hacerte vegano es algo que te quita carnet dentro del punto de la masculinidad. Entonces, bueno, darle ese consejo, ¿no? Que se lo tome con calma, que es muy bonito lo que ha hecho y que no tiene que hacerlo de hoy para mañana. Y que si un día vas a casa de tu abuela y tu abuela te ha preparado una tarta y quieres compartirla con tu abuela y esa tarta lleva huevo, pues si consideras en ese momento que todavía no has hecho la transición y crees que te va a hacer sufrir menos y que te va a hacer más fácil el camino, pues hazlo. O sea, no tienes que pasar de 100 a 0 ni de 0 a 100. Puedes ir paso a paso, seguir haciendo las cosas que te hacen feliz y poco a poco ir viendo en qué te puedes permitir apretar un poco más, ser un poco más estricto y en qué te puedes permitir ser un poco menos estricto. Súper bien. Me encanta la historia que cuentas también de tu abuela. Y también me gustaría hacer como que esta transición a las expectativas sociales que conlleva estar entre, digámosle, la alimentación estándar y el veganismo, porque hay expectativas sociales, ya las hablamos un poco sobre comer carne, aceptar esta superioridad de los hombres para poder decir, sí, si yo como carne está bien, pero también cómo. No sé si me puedan decir ustedes precisamente cómo el veganismo les ha ayudado a ir en contra de estas normativas, de estas creencias que decir que por ser hombres no podemos ser, por ejemplo, más sensibles, que realmente es lo que representa también el machismo para nosotros y es el punto contrario, yo pienso, a lo que representa también el veganismo. En mi caso, como ya había mencionado, primero llegó como mi coming out, mi salida del closet. Entonces, eso era el primer paso de ya estar más coherente con mi ser, si quieres. Y después, entonces, el veganismo, y el veganismo me ayudó a enfatizar un poco más aún, pues, esa idea de ser yo mismo, de no tratar de ser o sí, de lograr algún ideal que me da la sociedad de ser un hombre. Entonces el veganismo también y esa idea de no matar a otros seres, a animales, me ayudó a ver que ese ideal tal vez solamente por existir en la sociedad y ser como la norma, no es algo que yo tengo que buscar, algo que yo tengo que querer ser. Entonces me ayudó a conocerme mejor a mí y sí, eso es lo que quiero decir, creo. Vale, pues ¿cómo ayudó el veganismo a mi masculinidad? De una forma directa, directa y abrumadora, porque como os decía al principio, el hecho de abrir mi corazón me hizo también entender
y abrirme a que si había tenido un estilo de vida hasta mis 34 años, y yo antes pensaba que siempre iba a ser igual y a los 34 años dejo de ser omnívoro y me hago vegano, pues también empecé a pensar que no toda mi construcción social en cuanto a mi masculinidad tenía que ser ya fija e inmóvil hasta que me muriese, sino que podía replanteármela y podía indagar y crecer en ese sentido. Entonces, empecé a participar en círculos de hombres, empecé a participar en retiros, empecé a participar en charlas y en talleres. Y fue muy interesante esto porque con el paso del tiempo me he dado cuenta de que esa masculinidad hegemónica que algunos hombres tratamos de huir de ella o tratamos de resignificar o de actualizar, me he dado cuenta que es un patrón que se repite aunque también te estés trabajando la masculinidad, porque en estos círculos de hombres o en estos retiros a los que yo participaba, me daba cuenta de que había también una necesidad de posicionamiento jerárquico por encima de todos los demás hombres que allí había, o, o esta famosa frase de el masculino sagrado, posicionarlo como algo que hay que resignificar para que siga teniendo poder y alejarlo un poco del patriarcado, ¿no? O del machismo. Y de alguna manera me dio bastante pena encontrarme esto, porque ya en algún retiro lo dije, no podemos venir aquí a sanar nuestras heridas, nuestros traumas de pequeños, nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación con nuestros amigos que siempre nos han machacado por ser el que peor jugaba al fútbol o el que menos dinero ganaba o si era gay o no era gay dentro de un grupo de amigos heterosexuales y llegar aquí y no tener la delicadeza de hacer un retiro con una alimentación que no incluyese maltrato animal o tocar tambores chamánicos hechos de piel de cabra o, ¿sabes? Era como que había también una disociación ahí de venimos aquí a curarnos como hombres, pero lo hacemos a través de la utilización de otras especies. No, si vienes a curar tus heridas, no propicies otras heridas. No seas partícipe de un daño si vienes a sanar tu daño. Entonces, esa incongruencia me hizo replantearme muchas cosas en cuanto a la relación entre el veganismo y la masculinidad, porque me sorprendió de retiros de hombres de 30 a 35 hombres ser yo el único hombre vegano. Me sorprendió muchísimo porque pensaba que esa resignificación, que esa sensibilidad les habría hecho también abrir su corazón a otras formas de no participar del dolor. Y sin embargo no era así. Era como una resignificación de la masculinidad, salir de la masculinidad alfa de el sueldo grande, el coche grande, el pene grande, cuantas más mujeres con las que te acuestes mejor y yo soy el que mando, transformarla a una masculinidad un poco más de new era, pero en lo que querías era resignificar también que seguía siendo el masculino sagrado, el que tiraba la flecha y el que salía a cazar con nuestros antepasados y el que tiene que llevar la toma de decisiones y traer la comida a casa. Entonces, fue como un cortocircuito. Entonces, ahora mismo llevo como unos 6 7 meses de introspección, alejado un poco también de estos círculos, de esta relación con este masculino que apareció en mi vida y estoy tratando de entender qué es lo que quiero para poder resignificar las dos cosas, ¿no? La masculinidad, el veganismo y que están directamente relacionadas. Además, no sé tu entorno, Moritz, pero el mío, el mayor número de personas veganas que conozco son mujeres. El mayor número de activistas que conozco son mujeres. El mayor número de personas que llevan una protectora de animales o santuario son mujeres. O sea, son ellas las que están a la vanguardia. Porque precisamente por lo que hablamos al principio, ser hombre y ser vegano hay que tener mucho valor para reconocerlo porque nos quita puntos en esta sociedad patriarcal. Sí, eso coincide con mis experiencias también, Manu. Sí, Súper interesante este punto que toman, ¿no? Porque yo considero que precisamente, y
invito a las personas que quieran participar en un círculo de hombres, es totalmente válido, pero aquí en Hablando de Masculinidades pensamos que este acompañamiento para salir de la caja de la masculinidad tiene que ir junto con una perspectiva, una equidad de género, y no solo de género, sino una equidad entre especies, que es lo que también he aprendido por parte del veganismo, que también es esta búsqueda de esta equidad entre los seres humanos y el medio ambiente. No solo nosotros somos parte de esto, sino también es un mundo en el que todos vivimos y tenemos que buscar maneras también de cómo mejorar nuestro medio ambiente. Estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero antes de terminar, me gustaría que también no habláramos solamente de las cosas negativas, sino también que diéramos un poquito de nosotros y dar no sé si unos consejos, pero dar algunos puntos que creo importantes para también lograr este cambio en el planeta, ¿no? Desde ser, como menciona Manu, en ciertos puntos las mujeres nos llevan la delantera y tenemos que tomar este punto para poder mejorar nuestra relación con el medio ambiente y algunos puntos que podría, por ejemplo, yo mencionar es reducir los residuos, usar productos sostenibles y precisamente hablábamos al principio sobre política y es un punto muy importante que también nosotros apoyemos políticamente a organizaciones que sean ambientalmente amigables. No sé si ustedes tengan algún consejo en este rubro. Yo al menos quisiera decir algo al respecto, porque acá estamos hablando de responsabilidad individual y a mí me parece muy importante que nunca se debe olvidar que los gobiernos y las empresas tienen que asumir sus responsabilidades también, ¿cierto? Entonces, solamente la acción en los tres niveles puede crear el cambio rápido que se requiere para mantener un planeta amigable con los humanos. Pues, antes de dar como más consejos de lo que puede hacer cada uno en su vida, me gustaría enfatizar eso. Claro, es un problema de todos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Moritz. Y este comentario de Moritz a justo la pregunta que nos lanzabas antes, José. Estas empresas a las que financiamos con nuestros hábitos diarios son las que tienen una responsabilidad y tienen que ser parte también, ¿no?, del cambio. Pero una empresa nunca va a cambiar si su consumidor no le obliga a ella. Porque mientras le demos beneficios, digamos que ellas nos impactan a través de campañas de marketing superpotentes, de lo cual sé un poco porque me dedico a ello. Y está en nuestra mano y en nuestro día a día ser también responsables de en qué empresas ponemos nuestro dinero, ¿no? Una vez en una manifestación precisamente contra el cambio climático aquí en Madrid, me hicieron una entrevista y justo fue esta puntualización la que hice. Tenemos una fuerza enorme en el carro de la compra. Es algo que hacemos todas las semanas, tenemos la costumbre de comer 4 o 5 veces al día y somos nosotros con nuestros actos y con nuestro dinero los que les decimos a las empresas qué queremos consumir y de qué manera. Entonces, creo que un acto tan cotidiano y quizás tan mecánico como ir a comprar debería volverse un acto más reflexivo y entenderlo también como un arma política de decir, mi dinero lo voy a invertir en aquellas empresas que sean responsables con el medio ambiente, que estén haciendo una sustitución de sus productos por productos vegetales, que no estén participando de la ganadería o de la agricultura extensiva, no sé, de que estén cambiando sus packaging por producto o por material reciclable, cada vez usando menos plástico, con producto biodegradable, es nuestro dinero el que estamos invirtiendo ahí. Y sí, podemos salir a una manifestación con una pancarta muy grande y decirle, hey, queremos que dejéis de contaminar, pero si luego nosotros, con nuestro carro de la compra, les estamos diciendo lo contrario, ellas no van a cambiar nunca. Entonces es nuestra responsabilidad lanzar ese mensaje también. Sí, exacto. Entonces, como la acción simple y sencilla sería de hacerse esa pregunta clave, con quién
quiero beneficiar con mi dinero y con mis acciones. Y con eso ya se puede crear una cierta sensibilidad. Muy válidos sus pensamientos. Muchísimas gracias por compartir esto. ¿Algunas palabras que les gustaría decir finalmente? De hecho, yo quería añadir un último aspecto, porque me preguntaste cómo cambió el veganismo también mi masculinidad. Y me acordé de un punto importante, porque me ayudó también con mi disonancia cognitiva. Pues a mí me importó mucho el medio ambiente, pero estaba consumiendo productos animales. Yo creo que eso es algo que es muy cierto para muchas personas. Y entonces, volviéndome vegano, ya no había ese conflicto mental. Lo que hace mucha gente es que existen o ven esas disonancias cognitivas, como te importa tu salud, pero mucha gente sigue fumando, por ejemplo, fumando cigarrillos. Entonces puedes tratar de evitar esa disonancia y ese conflicto mental si adaptas la perspectiva que los hombres tienen poder y pueden controlar las consecuencias de sus actos cuando de hecho no se puede. Fumar cigarrillos empeora gravemente tu salud. Esa es la ciencia y no puedes cambiarlo. Y esta idea de que el hombre siempre puede mantener su capacidad de actuar equivale también a una cierta irresponsabilidad. Y ahí vamos otra vez a la masculinidad. Son dos caras de la misma medalla para mí. Si tú andas en una gran camioneta SUV de combustible fósil y dices que las emisiones que produce ese carro se pueden controlar, que no hay problema, te muestras irresponsable y cómplice, primero de la polución atmosférica y luego del cambio climático y al final también del deterioro del medio ambiente. Y entonces el veganismo me ayudó a pues solucionar esa disonancia cognitiva, si quieres ponerlo así, y bueno, otra vez a ser más coherente con mis propios valores. Pues de mi parte, José Moritz, lo primero deciros que para mí es un placer poder encontrar hombres dispuestos a hablar de temas tan importantes como es el medio ambiente, como es la resignificación de la masculinidad, los roles de género, como es el veganismo, porque no son temas habituales que se nos asignan, ¿no? Para hablar o en los que se nos catalogan. Parece que siempre estamos hablando de deportes o de conversaciones más banales y no, a los hombres también nos preocupa el planeta y nos preocupa el medio ambiente y nos preocupan otros hombres y cómo poder relacionarnos con ellos de una manera mucho más sana, mucho menos competitiva. Y creo que se estén dando espacios como este y tantos otros es bonito y demuestra un cambio porque antes no lo sabía. Entonces es muy importante, es lo que hablábamos, José, en la entrevista al principio, que todos estos temas de conversación estén en el mainstream, ¿no? Tanto a pequeña como a gran escala, que formen parte de las conversaciones cotidianas, porque solo así se hace un cambio de tendencia y solo así se inicia una modificación real, ¿no? De la sociedad y de los valores que la mueven. Es que no hay otra manera. Si dejamos siempre en manos de los que lanzan ideas o de los que lanzan discusiones a nivel a través de los medios de comunicación masivos, simplemente para tenernos distraídos, nunca cambiaremos. Entonces, me alegra que cada vez haya más espacios como este, haya más hombres como vosotros, o como yo, me incluyo también, ¿por qué no? Y, y que lo bonito es preguntarse cosas y querer cambiarlas. Da igual cómo y da igual el tiempo que tardes, pero ya estás en movimiento, ya estás haciendo algo. No puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar tu mundo, porque tu mundo es el que afecta a los que te rodean. Entonces, todas esas pequeñas acciones son las que tenemos que cuidar en nuestro día a día. Y que hoy estemos aquí los tres hablando de esto va a afectar, por ejemplo, a mi círculo porque yo se lo voy a contar. Le voy a decir, hoy he hecho la grabación de un podcast con José, que es una persona de México, con Moritz, que es un chico de Alemania que se ha ido ahora a vivir a Berlín, y les voy a contar lo que aquí hemos hablado. Y creo que Moritz hará lo mismo con su círculo y tú harás lo mismo con el tuyo. Y esto es exponencial a nivel como si fuésemos átomos, ¿no? Yo le cuento lo mío a este se lo cuenta a otro, este a otro, este a otro. Y eso teje una red. Y esa red es la que necesitamos.
Entonces, gracias y aquí estoy para lo que necesitéis siempre. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias a ustedes dos. Sí, me gustó mucho ese podcast y las reflexiones que hicimos. Perfecto. Bueno, pues estamos terminando y quisiera decir que muchísimas gracias a los dos por participar. Me da mucho gusto también haber estado y compartido ese tiempo con ustedes, porque, como lo dice Manu, lo que digamos hoy va a tener un impacto en el mañana y nunca es tarde para empezar. Me gustaría también hacer una invitación también a ti que nos escuchas a reflexionar sobre estos temas, precisamente el tema de hoy entre la intersección entre el machismo, el veganismo. Es un tema que debería pertenecer también, como lo dice Manu, al mainstream. Debemos tener este tipo de conversaciones en todos lados. Habla con tus amigos, habla con tus padres, lee libros sobre el tema, sé parte de esto. Te invitamos a que consideres el medio ambiente, también a entender que este es un problema que nos corresponde a todos. No estamos exentos. Y precisamente porque es parte del medio ambiente y somos parte del medio ambiente, tenemos que darle una gran importancia a este tema. Yo te quiero hacer una invitación, José. No eres una persona todavía vegana. Tampoco quiero que ahora te hagas vegano, pero sí te brindo bueno, pues mi experiencia de vida. Si tienes dudas o algún día quieres tener algún tipo de alternativa a alguna duda que tengas, ya tienes mis redes sociales, ya tienes mi correo, tienes mi teléfono, o si quieres hablar de masculinidades, de lo que quieras, bueno, pues brindarte también mi experiencia de vida para ello, que creo que eres un hombre sensible y te invito, ¿no? Como a acercarte un poco más, a vivir creo que te preocupa, por lo poco que he podido pillar, te preocupa muchísimo más el medio ambiente quizás que el veganismo, pero al final el veganismo es un camino para llegar a ese medio ambiente que tanto te preocupa. Entonces, si de alguna manera te puedo ayudar en esa transición, aunque no lo hagas al 100%, pero te puedes acercar más a ella, pues mira, aquí tienes mi mano. Ahora mismo te estoy mandando un abrazo, Manu. Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad, me llega al corazón. Y también me da muchísimo gusto que podamos hablar tan libremente sobre estos temas sin filtros y sin prejuicios. Y claro, hay que seguir en contacto para compartir más experiencias. De momento no me queda más que darles las gracias y decir que en general tenemos que aceptar que nuestras acciones están contribuyendo a la destrucción del planeta y puede ser difícil debido a los complejos factores sociales y psicológicos en juego, mas sin embargo, al reconocer estos desafíos y trabajar para promover una visión más inclusiva y consciente del medio ambiente y de la masculinidad, podremos empezar a hacer progresos hacia un futuro más sostenible. Muchísimas gracias a Mao y Moritz por estar aquí y enhorabuena por esta conversación. Les mando un abrazo. Gracias, gracias José, gracias Mauricio. Gracias, con mucho gusto. Gracias. Igualmente, un placer. Este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te gustó, te invitamos a seguirnos y recomendarnos con tus amigos. Síguenos en redes sociales y escúchanos en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando en este momento. Yo soy José y esto fue Hablando de Masculinidades, un podcast donde hablamos sobre masculinidades y equidad de género. Hasta la próxima y un abrazo.